En el corazón de la historia de la humanidad, pocas instituciones han mantenido un aura de misterio tan impenetrable como el Vaticano. En sus pasillos, donde el tiempo parece haberse detenido, se ocultan secretos que desafían la comprensión humana. Uno de estos secretos, quizás el más oscuro y perturbador, es el relato de un papa elegido para nunca morir. Este enigma no es solo una leyenda urbana, sino un entramado de hechos y documentos que sugieren la existencia de un pacto sellado en las sombras. La elección de este papa, cuyo nombre ha sido deliberadamente borrado de los anales oficiales, marcó el inicio de una maldición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los registros, cuidadosamente ocultos en los archivos secretos del Vaticano, hablan de un día en que el destino del pontífice fue sellado por fuerzas que trascienden lo terrenal. Este evento, envuelto en un halo de misterio, fue el resultado de una serie de decisiones tomadas por un grupo selecto de cardenales, quienes, en su afán por preservar el poder y la estabilidad de la Iglesia, recurrieron a medios que desafían la moral y la ética. El relato comienza con una elección papal que, a simple vista, parecía seguir el curso normal de la tradición. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de la Capilla Sistina, se gestaba un plan que cambiaría para siempre el curso de la historia eclesiástica. Los cardenales, conscientes de las crecientes amenazas externas e internas, buscaron una solución que asegurara la continuidad del liderazgo espiritual sin las interrupciones que las sucesiones papales solían traer consigo. Fue entonces cuando se susurró por primera vez la idea de un papa eterno, un líder que, liberado de las ataduras de la mortalidad, podría guiar a la Iglesia a través de las tormentas del tiempo. Este concepto, aunque radical, no era del todo nuevo. A lo largo de la historia, han existido rumores sobre pactos oscuros y alianzas con entidades más allá de la comprensión humana. Sin embargo, lo que distingue a este relato es la evidencia tangible que ha sobrevivido al paso del tiempo. Manuscritos antiguos, escritos en lenguas ya olvidadas, describen un ritual que vincula al pontífice con un destino inmortal. Estos textos, cuidadosamente preservados en las profundidades del Vaticano, sugieren que el Papa fue sometido a un proceso que lo liberó de las cadenas de la muerte, pero a un costo que aún hoy resuena en los muros de la Santa Sede. La elección de este Papa marcó el inicio de una era de secretos y sombras, donde la verdad se oculta tras un velo de silencio y complicidad. Los pocos que conocen la historia completa han jurado protegerla a cualquier precio, conscientes de que su revelación podría desestabilizar no solo a la Iglesia, sino al mundo entero. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, las voces que claman por la verdad se hacen cada vez más fuertes, y el misterio del Papa inmortal sigue siendo un enigma que espera ser desenterrado en las profundidades del Vaticano. Lejos de la vista del mundo, se llevó a cabo una reunión que cambiaría el curso de la historia. Este encuentro, conocido solo por unos pocos como el Concilio de las Sombras, reunió a las mentes más influyentes y secretas de la Iglesia. En una cámara oculta, iluminada apenas por la luz de las velas, se discutieron temas que nunca verían la luz del día. Los participantes, envueltos en túnicas que ocultaban sus identidades, debatieron sobre un asunto que había permanecido en las sombras durante siglos, el destino del pontífice y el oscuro pacto que lo mantenía atado a la vida eterna. Los registros de esta reunión son escasos, pero los fragmentos que han salido a la luz sugieren que se trató de un acuerdo sellado con fuerzas más allá de la comprensión humana. Se dice que antiguos manuscritos, guardados celosamente en las bibliotecas secretas del Vaticano, contienen detalles de este pacto. Estos textos, escritos en lenguas olvidadas, describen rituales y ceremonias que vinculan al Papa con un destino que trasciende la muerte. Los estudiosos que han tenido la oportunidad de examinarlos hablan de un legado de inmortalidad que se remonta a tiempos inmemoriales, un legado que ha sido cuidadosamente protegido por aquellos que conocen su verdadero poder. El Concilio de las Sombras no solo selló el destino del pontífice, sino que también estableció un sistema de vigilancia y control para asegurar que el secreto nunca fuera revelado. Los muros del Vaticano, testigos silenciosos de innumerables secretos, resuenan con susurros de papas que nunca descansan. Estas voces, apenas audibles, cuentan historias de sacrificios y decisiones que han mantenido el equilibrio entre el mundo visible y las fuerzas ocultas que lo gobiernan.
En este entorno de misterio y poder, un cardenal misterioso emerge como el guardián de los secretos, un hombre cuya vida está dedicada a proteger la verdad detrás de la maldición. Este cardenal, conocido solo por unos pocos, posee un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia. Su papel es crucial, no solo como protector de los secretos, sino también como guía para aquellos que buscan entender el verdadero significado del pacto. En las catacumbas del Vaticano, un objeto sagrado, una reliquia prohibida, yace escondido. Este artefacto, envuelto en leyendas y mitos, contiene el poder de la vida eterna. Su existencia es conocida solo por aquellos que han sido iniciados en los misterios del Concilio de las Sombras, y su ubicación exacta es un secreto celosamente guardado. La ceremonia que vincula al Papa con su destino inmortal es un ritual de la eternidad, una práctica oculta que se lleva a cabo en las profundidades del Vaticano. Este ritual, envuelto en simbolismo y misterio, es el vínculo que asegura que el pontífice nunca escape su destino. Las almas atrapadas en este ciclo claman por liberación, sus voces resonando en la oscuridad del Vaticano, un eco de los condenados que buscan justicia y redención. La profecía del Eterno, un antiguo texto que predice la llegada de un papa que nunca podrá morir, es un recordatorio constante del poder y la responsabilidad que conlleva este legado. El linaje secreto que conecta al pontífice con una antigua maldición es un enigma que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Este linaje, cuidadosamente oculto, es la clave para entender el verdadero alcance del pacto. El conjuro de los inmortales, un hechizo que asegura la vida eterna, es un secreto que ha sido transmitido de generación en generación, un conocimiento que solo unos pocos elegidos han tenido el privilegio de conocer. Sin embargo, este poder tiene un precio aterrador, un costo que aquellos que lo poseen deben estar dispuestos a pagar. En este mundo de sombras y secretos, un monje ha visto lo imposible. Como testigo silencioso de los eventos que se desarrollan en las entrañas del Vaticano, guarda un secreto que podría destruir la Iglesia. Su conocimiento es un arma de doble filo, un poder que podría liberar al Papa de su eterna condena o sellar su destino para siempre. La sombra del hereje, un antiguo enemigo del Vaticano, busca desvelar la verdad oculta, desafiando el poder establecido y amenazando con revelar los secretos que han sido cuidadosamente guardados durante siglos. El legado de la inmortalidad se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los primeros manuscritos comenzaron a registrar la existencia de un pacto oscuro, sellado con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Estos documentos, cuidadosamente preservados en las profundidades del Vaticano, narran una historia que desafía la lógica y la razón, una historia que ha sido deliberadamente ocultada del ojo público por generaciones de guardianes del secreto. Los manuscritos describen un acuerdo sellado en la penumbra de una noche sin luna, donde las palabras pronunciadas en un idioma olvidado resonaron con un eco que aún parece vibrar en los muros de piedra. Este pacto, según los textos, fue establecido entre un pontífice de antaño y entidades que habitan más allá de nuestro mundo tangible, prometiendo la vida eterna a cambio de un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. El contenido de estos documentos es perturbador en su precisión, detallando rituales y ceremonias que desafían la moralidad y la ética, y que han sido ejecutados en secreto por aquellos que buscan el poder absoluto. Las descripciones son meticulosas, revelando un conocimiento arcano que ha sido transmitido a través de generaciones, protegido por un círculo selecto de iniciados que comprenden el verdadero alcance de lo que está en juego. A medida que uno se adentra en estos textos, se hace evidente que el legado de la inmortalidad no es simplemente un mito o una leyenda, sino una realidad que ha moldeado el curso de la historia de la Iglesia. Las implicaciones de este pacto son vastas, afectando no solo al individuo que lo acepta, sino también a la institución que lo respalda, creando una red de secretos y mentiras que se extiende a lo largo de los siglos. El análisis de estos manuscritos revela un patrón inquietante, una serie de eventos que parecen repetirse con una precisión escalofriante, sugiriendo que el ciclo de la inmortalidad está intrínsecamente ligado al destino del papado. Cada nuevo pontífice que asume el trono de San Pedro se enfrenta a la misma elección, perpetuando un ciclo que parece no tener fin. Este legado, por tanto, no es solo una cuestión de vida eterna, sino también de poder y control, de mantener un equilibrio precario entre lo sagrado y lo profano.
La existencia de estos manuscritos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe y el papel de la Iglesia en el mundo moderno, invitando a una reflexión profunda sobre lo que significa realmente ser inmortal. En última instancia, el legado de la inmortalidad es un recordatorio de que el conocimiento es poder, y que aquellos que poseen este conocimiento tienen la capacidad de moldear el destino de la humanidad. Es un llamado a la acción, a investigar y descubrir la verdad detrás de las sombras, a desafiar las narrativas establecidas y a buscar la luz en medio de la oscuridad. En las entrañas del Vaticano, los muros parecen tener vida propia. Susurros inaudibles para el oído común resuenan en los pasillos, como si las piedras mismas quisieran contar historias que han sido silenciadas por siglos. Estos ecos, apenas perceptibles, narran la existencia de papas que nunca han conocido el descanso eterno, atrapados en un ciclo de inmortalidad que desafía la comprensión humana. Los registros históricos, cuidadosamente guardados en los archivos secretos, sugieren que estos susurros no son meras fantasías. Testimonios de antiguos guardianes del Vaticano hablan de noches en las que las sombras parecen cobrar forma, proyectando figuras que se asemejan a pontífices de épocas pasadas. Estas apariciones, aunque efímeras, dejan una sensación de inquietud en aquellos que las presencian, como si fueran un recordatorio de un pacto oscuro sellado en tiempos inmemoriales. El fenómeno ha sido objeto de estudio por parte de eruditos y teólogos, quienes han intentado descifrar el origen de estas voces. Algunos sugieren que son manifestaciones de almas en pena, papas que, habiendo sido condenados a una existencia sin fin, buscan desesperadamente una forma de liberación. Otros, más escépticos, consideran que se trata de una simple ilusión, un efecto psicológico provocado por la atmósfera cargada de misterio que envuelve al Vaticano. Sin embargo, hay quienes creen que estos susurros son una advertencia, un intento de comunicar un secreto que podría cambiar el curso de la historia. Un secreto que, de ser revelado, pondría en jaque la estructura misma de la Iglesia, exponiendo las verdades que han sido cuidadosamente ocultadas bajo capas de fe y tradición. La investigación de estos fenómenos ha llevado a algunos a explorar los rincones más oscuros del Vaticano, en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre la naturaleza de estos susurros. Manuscritos antiguos, escritos en lenguas olvidadas, sugieren la existencia de un conocimiento prohibido, un saber que ha sido transmitido de generación en generación entre un selecto grupo de iniciados. A medida que se profundiza en el estudio de estos documentos, se hace evidente que los susurros de los muros no son meras coincidencias. Son fragmentos de una historia más grande, una narrativa que conecta a los papas con un destino que trasciende la mortalidad. Un destino que, aunque envuelto en sombras, sigue siendo una parte integral del legado del Vaticano. La búsqueda de la verdad detrás de estos susurros continúa, impulsada por el deseo de desentrañar los misterios que han permanecido ocultos durante tanto tiempo. Es un camino lleno de desafíos, pero también de revelaciones, que invita a quienes se atreven a seguirlo a cuestionar lo que saben y a explorar lo desconocido con una mente abierta y un corazón valiente. En el corazón del Vaticano, donde las sombras se entrelazan con la historia, existe un personaje cuya presencia es tan enigmática como esencial: el guardián de los secretos. Este cardenal, cuya identidad se ha perdido en el tiempo, es el único que posee el conocimiento completo de la maldición que ha condenado al Papa a una existencia sin fin. Su vida está dedicada a custodiar la verdad, una verdad que, de ser revelada, podría sacudir los cimientos de la Iglesia y del mundo tal como lo conocemos. El guardián no es un simple observador, es el custodio de un legado que se remonta a siglos de pactos oscuros y decisiones tomadas en la penumbra de las cámaras secretas. Su papel es crucial, pues es el único que comprende las complejidades del pacto que ha atado al pontífice a un destino inmortal. En su poder se encuentran documentos antiguos, escritos en lenguas olvidadas, que detallan los rituales y las condiciones de este acuerdo con fuerzas que trascienden la comprensión humana. A lo largo de los años, el guardián ha visto cómo el peso de este conocimiento ha transformado a los hombres que han ocupado el trono de San Pedro. Ha sido testigo de sus luchas internas, de sus intentos desesperados por encontrar una salida a su condena eterna. Sin embargo, su deber es claro: proteger el secreto a toda costa, incluso si eso significa sacrificar su propia humanidad.
El cardenal misterioso se mueve entre las sombras, siempre vigilante, siempre alerta. Su presencia es un recordatorio constante de que el poder y el conocimiento tienen un precio, y que aquellos que se atreven a buscar la verdad deben estar preparados para enfrentar las consecuencias. En su mirada se refleja la carga de siglos de secretos, un peso que solo él puede soportar. A medida que el tiempo avanza, el guardián de los secretos se convierte en una figura casi mítica, un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el conocimiento y la ignorancia. Su existencia es una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado cerca de la verdad, un recordatorio de que algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Sin embargo, su historia también es un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar lo que creemos saber y a buscar respuestas en los lugares más oscuros y olvidados del mundo, en las profundidades del Vaticano, donde la luz apenas se atreve a penetrar, yace una reliquia prohibida, un objeto de poder incalculable que ha sido celosamente guardado durante siglos. Este artefacto, envuelto en leyendas y susurros, es la clave de un secreto que ha mantenido a la Iglesia en un estado de vigilancia constante. Se dice que esta reliquia contiene el poder de la vida eterna, un don que, aunque tentador, ha sido considerado una maldición por aquellos que conocen su verdadera naturaleza. Oculta en las catacumbas, la reliquia ha sido objeto de innumerables intentos de recuperación por parte de aquellos que buscan desafiar el orden natural de la vida y la muerte. Sin embargo, su ubicación exacta ha sido un misterio, protegido por un selecto grupo de guardianes que han jurado mantener su existencia en secreto. Estos guardianes, elegidos por su lealtad inquebrantable y su disposición a sacrificarlo todo por la causa, han tejido una red de engaños y desinformación para asegurar que la reliquia nunca caiga en manos equivocadas. La historia de la reliquia está entrelazada con la de un papa que, según los registros ocultos, fue el primero en descubrir su poder. Este pontífice, impulsado por un deseo insaciable de conocimiento y poder, realizó un pacto que lo ató a la reliquia, sellando su destino de inmortalidad. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de iluminación se convirtió rápidamente en una carga insoportable, una existencia interminable marcada por el aislamiento y el sufrimiento. A lo largo de los años, la reliquia ha sido objeto de intensas investigaciones por parte de eruditos y teólogos que han intentado desentrañar su origen y propósito. Algunos sugieren que fue creada por una civilización antigua, cuyos conocimientos sobre la vida y la muerte superaban con creces los de nuestra era. Otros creen que es un regalo de entidades de otro mundo, una prueba de su existencia y de su influencia en los asuntos humanos. El Vaticano, consciente del peligro que representa la reliquia, ha implementado medidas extremas para protegerla. Las catacumbas donde se encuentra están vigiladas por un sistema de seguridad que desafía la imaginación, con trampas y mecanismos diseñados para disuadir a los intrusos. Además, solo un puñado de individuos conoce la verdadera naturaleza de la reliquia, y su acceso está estrictamente controlado. A pesar de estos esfuerzos, la reliquia sigue siendo un imán para aquellos que buscan desafiar las leyes de la naturaleza. Los rumores sobre su poder han atraído a buscadores de todo el mundo, desde aventureros hasta sectas secretas, todos ansiosos por desvelar sus secretos y reclamar su poder para sí mismos. Sin embargo, la mayoría de estos intentos han terminado en fracaso, con los buscadores desapareciendo sin dejar rastro, absorbidos por las sombras de las catacumbas. La reliquia prohibida sigue siendo un enigma, un símbolo de las fuerzas oscuras que operan en los márgenes de nuestra comprensión. Su existencia plantea preguntas inquietantes sobre el equilibrio entre el bien y el mal, la vida y la muerte, y el precio que estamos dispuestos a pagar por el conocimiento y el poder. En última instancia, la reliquia es un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, protegidos por las sombras que los rodean. El ritual de la eternidad es una ceremonia envuelta en un manto de secretismo, una práctica que se lleva a cabo en las profundidades del Vaticano, lejos de las miradas indiscretas. Este ritual, que ha sido transmitido a través de generaciones, es el vínculo que une al Papa con su destino inmortal. Se dice que sus orígenes se remontan a tiempos inmemoriales, cuando los primeros líderes de la Iglesia buscaban desesperadamente una forma de preservar su poder y conocimiento más allá de los límites de la vida humana. La ceremonia se realiza en una cámara oculta,
un lugar donde el tiempo parece detenerse y las sombras cobran vida propia. Los participantes, un círculo selecto de altos prelados, se reúnen en torno a un altar antiguo, tallado con símbolos arcanos que solo unos pocos pueden descifrar. En el centro del altar reposa la reliquia prohibida, un objeto de poder incalculable que, según los manuscritos antiguos, contiene la esencia misma de la vida eterna. El ritual comienza con un canto monótono, un susurro que resuena en las paredes de piedra, invocando fuerzas que escapan a la comprensión humana. A medida que el canto se intensifica, la atmósfera se carga de una energía palpable, una presencia que parece observar desde las sombras. Es en este momento cuando el Papa, el elegido, se acerca al altar, susurrando palabras en un idioma olvidado por el tiempo. Con un gesto solemne, el pontífice extiende sus manos hacia la reliquia, y en ese instante, el aire se llena de un brillo etéreo. La conexión se establece, un lazo invisible que une al Papa con el legado de la inmortalidad. Los testigos del ritual, conscientes del poder que presencian, mantienen un silencio reverente, sabiendo que cualquier interrupción podría tener consecuencias inimaginables. El ritual de la eternidad no es solo una ceremonia, es un pacto, un compromiso con fuerzas que trascienden la vida y la muerte. Aquellos que han sido parte de este secreto guardan un conocimiento que pesa sobre sus almas, conscientes de que la inmortalidad tiene un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Sin embargo, el poder que otorga es irresistible, una tentación que ha mantenido a la Iglesia en su búsqueda incesante de control y dominio. A medida que el ritual concluye, el Papa se retira, llevando consigo el peso de su destino eterno. Los participantes se dispersan, regresando a sus roles en la estructura eclesiástica, pero siempre con la certeza de que han sido testigos de algo que desafía la lógica y la razón. El secreto del ritual permanece protegido, un misterio que solo unos pocos elegidos conocen, asegurando que el legado de la inmortalidad continúe, oculto en las sombras del Vaticano, en las profundidades del Vaticano, donde la luz apenas se atreve a penetrar, se percibe un murmullo constante, un eco que parece provenir de las mismas entrañas de la tierra. Este eco no es más que el lamento de las almas condenadas, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Estas almas, que alguna vez caminaron entre los vivos, ahora claman por liberación, sus voces resonando en la oscuridad, buscando desesperadamente ser escuchadas. La historia de estas almas está intrínsecamente ligada a la maldición que pesa sobre el pontífice, un destino sellado por un pacto oscuro que trasciende el entendimiento humano. Se dice que estas almas son las víctimas colaterales de un ritual antiguo, un sacrificio necesario para mantener el equilibrio entre lo sagrado y lo profano. En su búsqueda de redención, estas almas se convierten en testigos silenciosos de los secretos más oscuros del Vaticano, guardianes involuntarios de una verdad que amenaza con desmoronar los cimientos de la fe. A medida que uno se adentra en los pasillos laberínticos del Vaticano, el eco de los condenados se convierte en un recordatorio constante de las consecuencias de desafiar el orden natural. Estas voces, aunque invisibles, son palpables, impregnando el aire con una sensación de inquietud y misterio. Cada susurro es una súplica, una petición de justicia que ha sido ignorada durante siglos. La presencia de estas almas condenadas plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la inmortalidad y el precio que se paga por desafiar a la muerte. ¿Es posible que el destino del pontífice esté irrevocablemente ligado al sufrimiento de estas almas? ¿Y si su liberación es la clave para romper el ciclo de la maldición? Estas interrogantes invitan a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre el poder y la moralidad, y sobre las decisiones que se toman en nombre de un bien mayor. En este contexto, el eco de los condenados no solo es un recordatorio de las sombras que acechan en el corazón del Vaticano, sino también un llamado a la acción. Un llamado a desenterrar la verdad, a enfrentar los secretos que han sido cuidadosamente guardados y a buscar la justicia para aquellos que han sido olvidados. La búsqueda de la verdad se convierte así en un acto de redención, una oportunidad para liberar no solo a las almas atrapadas, sino también al propio pontífice de su destino inmortal. Este eco, persistente y perturbador, es un testimonio de la lucha eterna entre el bien y el mal, un recordatorio de que incluso en los lugares más sagrados, las sombras pueden ocultar los secretos más oscuros.
La historia de estas almas condenadas es una advertencia y una invitación a explorar lo desconocido, a desafiar las narrativas establecidas y a buscar la verdad, sin importar cuán aterradora pueda ser. En el corazón de la cripta más antigua del Vaticano, un manuscrito olvidado y cubierto de polvo yacía oculto entre las sombras. Este texto, conocido por unos pocos como la Profecía del Eterno, contenía palabras que resonaban con un eco de advertencia a través de los siglos. Se decía que había sido escrito por un monje visionario, cuya identidad se perdió en el tiempo, pero cuyo legado perduró en las líneas de este documento enigmático. El texto describía la llegada de un papa que nunca podría morir, un líder espiritual atrapado en un ciclo interminable de vida, condenado a observar el paso del tiempo sin poder intervenir en el destino de la humanidad. La profecía hablaba de señales que anunciarían su llegada, un eclipse que oscurecería el cielo en pleno día, un cometa que cruzaría el firmamento con un resplandor ominoso, y un cónclave que se reuniría en secreto, sellando el destino del pontífice con un pacto de silencio. Los estudiosos que se atrevieron a descifrar el manuscrito encontraron en sus palabras una advertencia clara: el poder de la inmortalidad no era un don, sino una carga que traería consigo un sufrimiento indescriptible. La profecía advertía que el Papa inmortal estaría destinado a presenciar la decadencia de su propia Iglesia, viendo cómo las estructuras que una vez fueron sagradas se desmoronaban bajo el peso de sus propios secretos. A medida que el texto se desentrañaba, surgía una imagen inquietante de un Vaticano dividido entre aquellos que buscaban proteger la verdad y aquellos que harían cualquier cosa para mantenerla oculta. La profecía se convirtió en un símbolo de la lucha eterna entre el conocimiento y la ignorancia, entre la luz y la oscuridad. Los guardianes de este secreto sabían que su revelación podría cambiar el curso de la historia, pero también temían las consecuencias de desatar un poder que no podían controlar. En el silencio de la cripta, las palabras de la profecía parecían cobrar vida, susurrando a aquellos valientes lo suficiente como para escuchar. Era un llamado a la acción, una invitación a desafiar las sombras y buscar la verdad, sin importar el costo. La profecía del Eterno no solo predijo la llegada de un Papa inmortal, sino que también planteó una pregunta fundamental: ¿estamos preparados para enfrentar las verdades que hemos temido durante tanto tiempo? El enigma de la sangre se remonta a tiempos inmemoriales. Un secreto que ha sido celosamente guardado por generaciones de aquellos que habitan en las sombras del poder eclesiástico. Este linaje oculto, vinculado de manera inextricable al pontífice, se entrelaza con una antigua maldición que ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de este linaje es un entramado de intrigas y pactos oscuros, sellados con la sangre de aquellos que han sido elegidos para portar el peso de un destino que trasciende la comprensión humana. Los registros históricos, cuidadosamente preservados en los archivos más recónditos del Vaticano, sugieren que este linaje se originó en una época en la que el mundo aún estaba envuelto en supersticiones y temores ancestrales. Se dice que un pacto fue forjado entre un grupo selecto de individuos y fuerzas que escapan a la lógica terrenal, un acuerdo que prometía poder y longevidad a cambio de un sacrificio perpetuo. Este pacto, sellado con rituales arcanos, estableció un vínculo de sangre que ha perdurado a través de las generaciones, conectando a cada pontífice con un legado que no puede ser eludido. La naturaleza de este linaje es un misterio que ha sido objeto de especulación y debate entre los estudiosos de lo oculto. Algunos sugieren que la sangre que corre por las venas del pontífice contiene propiedades que desafían las leyes de la naturaleza, otorgándole una resistencia sobrenatural al paso del tiempo. Otros, sin embargo, argumentan que esta conexión es más simbólica que literal, representando un compromiso inquebrantable con un destino que no puede ser alterado. A lo largo de los años, han surgido rumores de que ciertos individuos, descendientes de este linaje, han intentado desafiar la maldición que los ata a un ciclo interminable de vida y muerte. Sin embargo, todos los intentos de romper este vínculo han fracasado, dejando tras de sí un rastro de tragedia y desesperación. Las historias de aquellos que han buscado liberarse de este destino son relatos de valentía y locura, de hombres y mujeres que han arriesgado todo en su búsqueda de la libertad. El enigma de la sangre es un recordatorio constante de que el poder y el conocimiento a menudo vienen acompañados de un precio terrible. Aquellos que se atreven a explorar los límites de lo conocido deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones,
conscientes de que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas. En este juego de sombras y secretos, el linaje del pontífice sigue siendo un enigma que desafía la comprensión, un misterio que invita a la reflexión y al cuestionamiento de las verdades que damos por sentadas. El conjuro de los inmortales, un hechizo que asegura la vida eterna, se encuentra en el corazón de una trama que desafía la comprensión humana. Este conjuro, cuidadosamente guardado en los anales más oscuros del Vaticano, es el resultado de un pacto sellado hace siglos, cuando el poder terrenal y lo divino se entrelazaron en un acuerdo que prometía la inmortalidad a cambio de un precio aterrador. Este precio no es otro que la condena de un alma a vagar eternamente, atrapada en un ciclo interminable de existencia sin fin. La historia del conjuro se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los primeros pontífices, en su búsqueda de poder absoluto, se encontraron con entidades que ofrecían dones más allá de la comprensión humana. Estas entidades, que habitaban en los límites de la realidad, propusieron un intercambio, la vida eterna a cambio de la servidumbre eterna. Los papas, cegados por la promesa de un poder sin igual, aceptaron sin dudarlo, sellando así su destino y el de sus sucesores. El conjuro, escrito en un lenguaje arcano y oculto a los ojos del mundo, se convirtió en el secreto mejor guardado del Vaticano. Solo unos pocos elegidos, aquellos considerados dignos de conocer la verdad, han tenido acceso a sus palabras. Estos guardianes del secreto, conscientes del poder que poseen, han dedicado sus vidas a protegerlo, asegurándose de que nunca caiga en manos equivocadas. Sin embargo, el precio de la inmortalidad es alto. Los papas que han sucumbido al conjuro han experimentado una existencia que desafía la naturaleza misma de la vida y la muerte. Condenados a vivir eternamente, han visto cómo el mundo cambia a su alrededor, mientras ellos permanecen inalterables, atrapados en un ciclo de soledad y desesperación. La inmortalidad, lejos de ser una bendición, se convierte en una maldición que consume el alma, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y desolación. A medida que el tiempo avanza, el conjuro de los inmortales sigue siendo un enigma que desafía a los estudiosos y a los buscadores de la verdad. Su existencia plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder, la fe y el sacrificio. ¿Es posible que el deseo de trascender los límites de la vida humana justifique el precio de una eternidad de tormento? ¿O es este conjuro un recordatorio de los peligros de buscar lo inalcanzable, de intentar jugar con fuerzas que escapan a nuestro control? El conjuro de los inmortales, con su promesa de vida eterna y su precio aterrador, sigue siendo un misterio que invita a la reflexión y al cuestionamiento. En las sombras del Vaticano, donde la historia y el mito se entrelazan, este hechizo permanece como un testimonio de la eterna lucha entre el deseo de poder y las consecuencias de desafiar el orden natural. En última instancia, el conjuro nos recuerda que, en la búsqueda de la verdad, debemos estar preparados para enfrentar las sombras que acechan en los rincones más oscuros de nuestra existencia. En el corazón del monasterio, donde el silencio es más denso que el aire mismo, habita un monje cuya existencia es casi un susurro en el viento. Este monje, un testigo silencioso de lo imposible, ha visto lo que ningún otro ser humano debería haber presenciado. Sus ojos, que han contemplado el paso de los siglos, guardan un secreto que podría desmoronar los cimientos de la Iglesia misma. En su juventud, fue elegido para custodiar un conocimiento que trasciende la comprensión humana. En las noches más oscuras, cuando la luna apenas se atreve a iluminar los pasillos de piedra, él ha sido testigo de rituales que desafían las leyes de la naturaleza. Ha visto al pontífice, el hombre que nunca muere, participar en ceremonias que atan su alma a un destino eterno. Estos rituales, envueltos en un manto de misterio, son la clave de una maldición que ha perdurado a lo largo de los siglos. El monje, con su voto de silencio, ha mantenido este secreto oculto, consciente de que revelarlo podría desencadenar un caos inimaginable. Sin embargo, la carga de este conocimiento pesa sobre él como una losa. Cada día, su conciencia lucha con la responsabilidad de proteger una verdad que podría destruir la fe de millones. Sabe que el poder de la inmortalidad no es un don, sino una condena que ha atrapado al Papa en un ciclo interminable de existencia. A lo largo de los años, ha recopilado fragmentos de información, documentos antiguos y testimonios de aquellos que, como él, han sido testigos de lo inexplicable.
Estos registros, cuidadosamente ocultos en las profundidades del monasterio, narran la historia de un pacto oscuro, sellado con fuerzas que escapan a la razón. Un pacto que ha mantenido al pontífice en un estado de no vida, un ser atrapado entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El monje comprende que su papel es crucial. Él es el guardián de una verdad que podría liberar al Papa de su eterna condena o, por el contrario, sellar su destino para siempre. La decisión de hablar o permanecer en silencio es un dilema que lo consume, un conflicto interno que lo atormenta día y noche. Sabe que el tiempo es un enemigo implacable, y que cada momento que pasa sin actuar es una oportunidad perdida para cambiar el curso de la historia. En su celda, rodeado de pergaminos y libros polvorientos, el monje reflexiona sobre el significado de su misión. Se pregunta si el mundo está preparado para enfrentar la realidad de una iglesia construida sobre secretos y mentiras. Su corazón, dividido entre la lealtad a su fe y el deseo de justicia, late con una intensidad que amenaza con romper el silencio que lo ha definido durante tanto tiempo. La historia del monje es un recordatorio de que, a veces, el conocimiento es tanto una bendición como una maldición. En su búsqueda de la verdad, ha descubierto que el poder de la inmortalidad no reside en el cuerpo, sino en el alma. Y mientras el mundo sigue girando, ajeno a los secretos que se ocultan en las sombras, él permanece vigilante, un testigo silencioso de un destino que aún está por decidirse. En el corazón de la historia del Vaticano, donde las sombras se entrelazan con la luz, emerge una figura que ha sido relegada al olvido por los anales oficiales, pero que persiste en los susurros de los muros antiguos, la sombra del hereje. Este personaje, un antiguo enemigo del Vaticano, representa una amenaza constante para el secreto mejor guardado de la Iglesia. Su existencia es un recordatorio de que incluso las instituciones más poderosas tienen sus detractores, aquellos que se atreven a desafiar el status quo y a buscar la verdad oculta tras el velo de lo sagrado. El hereje, cuyo nombre ha sido borrado de los registros oficiales, fue una figura prominente en su tiempo, un erudito que se adentró en los misterios más profundos de la fe y la historia. Su búsqueda de conocimiento lo llevó a descubrir fragmentos de la verdad que el Vaticano había intentado ocultar durante siglos. Estos fragmentos, dispersos a lo largo de textos antiguos y relatos orales, sugerían la existencia de un pacto oscuro, un acuerdo sellado en las sombras que otorgaba al Papa una inmortalidad indeseada. A medida que el hereje profundizaba en sus investigaciones, se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Las fuerzas que protegían el secreto del Vaticano eran implacables, y no tolerarían que su verdad fuera revelada. Sin embargo, el hereje no se dejó intimidar. Con una determinación férrea, comenzó a recopilar pruebas, documentos y testimonios que respaldaran sus afirmaciones. Sabía que su única esperanza de sobrevivir y de exponer la verdad era reunir suficiente evidencia para convencer al mundo de la existencia de la maldición. El hereje se convirtió en un maestro del disfraz y la subterfugia, moviéndose entre las sombras del Vaticano y las calles de Roma, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Su red de contactos creció, incluyendo a aquellos dentro de la Iglesia que compartían su deseo de revelar la verdad. Estos aliados secretos le proporcionaron acceso a documentos confidenciales y a los rincones más oscuros del Vaticano, donde los secretos más profundos yacían enterrados. A pesar de sus esfuerzos, el hereje sabía que el tiempo no estaba de su lado. La maquinaria del Vaticano era poderosa, y sus agentes estaban decididos a silenciarlo para siempre. Sin embargo, su legado perduró. Los documentos que logró recopilar fueron escondidos en lugares seguros, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra una manera de emerger. La sombra del hereje sigue siendo una presencia inquietante en los pasillos del Vaticano, un eco de la resistencia contra el poder absoluto y el control del conocimiento. Su búsqueda de la verdad es un llamado a todos aquellos que se atreven a cuestionar, a investigar y a desafiar las narrativas establecidas. En un mundo donde las sombras y la luz coexisten, el hereje nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje interminable, lleno de peligros y recompensas, pero siempre necesario para desvelar las verdades que el mundo teme enfrentar. En las profundidades del Vaticano,
más allá de lo que la vista puede alcanzar, se extiende un entramado de pasadizos que han sido testigos de secretos inconfesables. Este laberinto, conocido por unos pocos como el laberinto de los perdidos, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde las sombras susurran historias que desafían la lógica y la razón. Los muros de estos pasillos han absorbido el eco de pasos apresurados y conversaciones en susurros, guardando celosamente las revelaciones prohibidas que podrían sacudir los cimientos de la fe. A lo largo de los siglos, estos pasadizos han sido utilizados por aquellos que buscan ocultar lo que no debe ser conocido, un refugio para los secretos más oscuros del Vaticano. Aquí, en la penumbra, se han llevado a cabo reuniones clandestinas, intercambios de información que nunca verán la luz del día. Los que se atreven a adentrarse en este laberinto lo hacen con la certeza de que están pisando terreno sagrado y maldito a la vez, un lugar donde la línea entre lo divino y lo profano se difumina. El aire en estos corredores es denso, cargado de una historia que se niega a ser olvidada. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, cuentan relatos de papas que han buscado respuestas a preguntas que no deberían haberse formulado. En este lugar, la verdad se presenta como un espectro, siempre al alcance pero nunca completamente tangible. Aquellos que han logrado salir del laberinto hablan de visiones, de encuentros con figuras que parecen pertenecer a otro tiempo, guardianes de secretos que desafían la comprensión humana. El laberinto de los perdidos no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de la lucha eterna entre el conocimiento y la ignorancia, entre la verdad y la mentira. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más sagrados, existen rincones oscuros donde la verdad se oculta, esperando a ser descubierta por aquellos valientes o insensatos lo suficiente como para buscarla. En este entramado de sombras, cada paso es un desafío, cada giro una oportunidad para desvelar lo que ha permanecido oculto durante siglos. Aquí, en el corazón del Vaticano, el pasado y el presente se entrelazan en un baile eterno, invitando a aquellos que se atreven a explorar sus secretos a enfrentarse a las revelaciones que podrían cambiarlo todo. En las profundidades del Vaticano, donde la luz apenas se atreve a penetrar, se percibe un murmullo constante, un susurro que parece emanar de las paredes mismas. Estos murmullos no son simples ecos del pasado, sino voces de entidades que han estado presentes desde tiempos inmemoriales, vigilando al Papa, asegurándose de que nunca escape su destino. Estas entidades, invisibles a los ojos mortales, son los guardianes de un secreto que ha perdurado a lo largo de los siglos, un secreto que se entrelaza con la esencia misma de la Iglesia y su líder supremo. Los espíritus que habitan estos pasillos no son meras sombras del pasado, sino testigos eternos de un pacto sellado en la oscuridad. Su presencia es un recordatorio constante de la vigilancia a la que está sometido el pontífice, una vigilancia que trasciende lo terrenal y se adentra en lo sobrenatural. Estos guardianes espectrales no solo observan, sino que también intervienen cuando el equilibrio de su pacto se ve amenazado. Son los custodios de un destino que no puede ser alterado, asegurándose de que el ciclo de inmortalidad continúe sin interrupciones. A lo largo de los años, ha habido intentos de romper este ciclo, de liberar al Papa de su condena eterna. Sin embargo, cada intento ha sido frustrado por estas entidades, que actúan como una fuerza invisible pero implacable. Su influencia se extiende más allá de los muros del Vaticano, afectando a aquellos que se atreven a desafiar el orden establecido. Los espíritus, con su murmullo constante, advierten a los intrusos de las consecuencias de sus acciones, dejando claro que el destino del Papa está sellado y que cualquier intento de alterarlo será en vano. La existencia de estos espíritus plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder y el control dentro de la Iglesia. ¿Quiénes son realmente estos guardianes? ¿Son almas de papas pasados, condenados a vigilar a sus sucesores? ¿O son entidades de un origen más oscuro, vinculadas a las fuerzas que otorgaron la inmortalidad al pontífice? Estas preguntas, aunque perturbadoras, son esenciales para comprender la verdadera magnitud del secreto que se oculta en el corazón del Vaticano. El murmullo de los espíritus es un recordatorio constante de que el poder no viene sin un precio, y que aquellos que lo poseen están sujetos a fuerzas que escapan a la comprensión humana. En este juego de sombras y secretos, el Papa es tanto un líder como un prisionero,
atrapado en un ciclo que parece no tener fin. La presencia de estos espíritus es una advertencia silenciosa de que el destino del pontífice está sellado, y que cualquier intento de escapar de su condena eterna será vigilado de cerca por aquellos que habitan en las sombras. En el corazón del Vaticano, donde las sombras se entrelazan con la historia, existe un artefacto que ha sido objeto de susurros y leyendas: el espejo de la verdad. Este objeto, cuidadosamente oculto en una cámara secreta, es más que un simple reflejo de la realidad. Es un portal hacia las profundidades de la maldición que ha envuelto al pontífice en un ciclo interminable de vida. Se dice que aquellos que se atreven a mirarlo ven no solo su propio reflejo, sino también el verdadero rostro de la maldición que ha plagado a la Iglesia durante siglos. El espejo, según los antiguos manuscritos, fue creado por un alquimista cuya identidad se ha perdido en el tiempo. Este alquimista, en su búsqueda por desentrañar los secretos de la inmortalidad, logró capturar la esencia de la verdad en una superficie de cristal. Sin embargo, el precio de tal conocimiento fue alto, y el espejo se convirtió en un testigo silencioso de los horrores que se desataron a raíz de su creación. A lo largo de los años, el espejo ha sido utilizado por aquellos que buscan comprender la naturaleza de la maldición. Los relatos de quienes han osado enfrentarse a su reflejo son variados, pero todos coinciden en un punto: el espejo revela la verdad desnuda, sin adornos ni engaños. Muestra las decisiones que llevaron al pacto oscuro, las almas que han sido atrapadas en el proceso y el destino que aguarda a aquellos que intentan desafiar el orden natural. El espejo de la verdad no solo es un objeto de contemplación, sino también una herramienta de introspección. Para el Papa, representa una oportunidad de confrontar su propia existencia, de mirar más allá de las apariencias y enfrentar la realidad de su inmortalidad. Sin embargo, el conocimiento que ofrece es tanto una bendición como una maldición, pues una vez que se ha visto la verdad, no hay vuelta atrás. Este artefacto, escondido de la vista del mundo, es un recordatorio constante de que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la liberación. En el silencio de la cámara donde reposa, el espejo aguarda a aquellos valientes o desesperados lo suficiente como para buscar respuestas. Y así, en el corazón del Vaticano, el espejo de la verdad permanece, un guardián de secretos que podrían cambiar el curso de la historia si alguna vez fueran revelados. El susurro del pasado se manifiesta en los ecos de aquellos papas que, en su momento, intentaron desafiar el ciclo eterno que los condenaba a una existencia sin fin. Estos recuerdos, impregnados en las paredes del Vaticano, son testigos mudos de las luchas internas y los desesperados intentos por romper las cadenas invisibles que los atan a un destino inmutable. Cada pontífice, al asumir su papel, se enfrenta a la carga de una historia que se repite, una historia que ha visto a hombres de fe convertirse en prisioneros de su propia inmortalidad. Los archivos secretos, celosamente guardados en las profundidades del Vaticano, contienen relatos de papas que buscaron desesperadamente una salida. Algunos recurrieron a la alquimia, otros a la magia antigua, y unos pocos incluso intentaron negociar con las mismas fuerzas oscuras que una vez sellaron su destino. Sin embargo, todos fracasaron, dejando tras de sí un legado de intentos fallidos y esperanzas rotas. Estos susurros del pasado no solo son advertencias, sino también un recordatorio de la naturaleza cíclica de la maldición. Cada nuevo papa hereda no solo el trono de San Pedro, sino también el peso de las decisiones de sus predecesores. En su búsqueda por la liberación, se enfrentan a dilemas morales y éticos que desafían su fe y su humanidad. La historia de estos papas es una crónica de resistencia y resignación, un testimonio de la lucha interminable entre el deseo de libertad y la aceptación de un destino impuesto. A medida que el tiempo avanza, el susurro del pasado se convierte en un grito silencioso que resuena en los corazones de aquellos que aún buscan la verdad. Es un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar las narrativas oficiales y a explorar las sombras que se ocultan tras las paredes sagradas. En este viaje hacia el conocimiento, cada descubrimiento es un paso hacia la comprensión de un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos, esperando ser desvelado por aquellos valientes lo suficiente como para escuchar los susurros del pasado y actuar en consecuencia. En el corazón del Vaticano, donde la luz apenas se atreve a penetrar, se encuentra una figura cuya existencia es un enigma en sí misma. Este ser,
conocido solo como el guardián de la puerta, es el centinela de un umbral que separa la vida de la muerte, un límite que el Papa inmortal nunca podrá cruzar. Su presencia es un recordatorio constante de la maldición que pesa sobre el pontífice, una sombra que se cierne sobre cada decisión y cada susurro en los pasillos sagrados. El guardián no es un hombre común, su origen se pierde en las brumas del tiempo, y su lealtad no pertenece a ninguna institución terrenal. Se dice que ha estado presente desde el primer pacto, un testigo silencioso de los acuerdos oscuros que sellaron el destino del Papa. Su misión es clara: proteger el secreto de la inmortalidad y asegurarse de que el ciclo nunca se rompa. Pero, ¿quién es realmente este guardián? ¿Es un ser humano, un espíritu, o algo más allá de nuestra comprensión? Los registros históricos apenas mencionan su existencia, y aquellos que han intentado investigar más a fondo han encontrado sus caminos bloqueados por fuerzas invisibles. Sin embargo, algunos documentos antiguos sugieren que el guardián posee conocimientos que podrían cambiar el curso de la historia. Se rumorea que en su poder reside la clave para desentrañar el misterio de la vida eterna, un conocimiento que ha sido celosamente guardado y transmitido a través de generaciones. El guardián de la puerta es más que un protector, es un símbolo de la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre el poder y la responsabilidad. Su presencia plantea preguntas inquietantes sobre el precio de la inmortalidad y las consecuencias de desafiar el orden natural. ¿Qué significa realmente vivir para siempre? ¿Es un don o una condena? Y, lo más importante, ¿qué secretos se ocultan detrás de la puerta que él vigila tan celosamente? A medida que el relato avanza, el espectador se ve arrastrado a un mundo de intriga y misterio, donde cada respuesta parece generar nuevas preguntas. La figura del guardián se convierte en un punto focal, un enigma que invita a la reflexión y al cuestionamiento de las verdades aceptadas. En este juego de sombras y luces, la búsqueda de la verdad se convierte en una misión personal, un viaje hacia lo desconocido que desafía las creencias más arraigadas y nos enfrenta a la esencia misma de nuestra existencia. El sacerdote, conocido en los círculos más reservados del Vaticano como el último confesor, había dedicado su vida a escuchar las confesiones más íntimas y aterradoras de aquellos que se encontraban en el umbral de la muerte. Sin embargo, nada lo había preparado para la carga que suponía ser el confesor del Papa inmortal. En la penumbra de una capilla olvidada, el sacerdote se sentaba en silencio, aguardando las palabras que el pontífice, con voz quebrada por siglos de existencia, estaba a punto de revelar. El Papa, cuya apariencia no había cambiado en décadas, hablaba de un tiempo en que la humanidad aún no había comprendido el alcance de su propia oscuridad. Sus confesiones eran un torrente de recuerdos de épocas pasadas, de decisiones tomadas bajo la presión de un destino que nunca había elegido. Cada palabra era un eco de sufrimiento, un testimonio de la carga de la inmortalidad que lo había condenado a observar el paso del tiempo sin poder intervenir. El sacerdote escuchaba, su mente atrapada entre la incredulidad y la compasión. Las revelaciones del Papa eran un mosaico de secretos que desafiaban la lógica y la fe. Hablaba de pactos sellados en la penumbra de la historia, de rituales que habían asegurado su vida eterna a un costo inimaginable. El horror de su inmortalidad no residía solo en la perpetuidad de su existencia, sino en las almas que había visto marchitarse a su alrededor, en los rostros de aquellos que había amado y perdido una y otra vez. A medida que las confesiones se desgranaban, el sacerdote comprendía que el verdadero horror no era la inmortalidad en sí, sino la soledad que la acompañaba. El Papa, un hombre atrapado en un ciclo interminable, había sido testigo de la decadencia de imperios, de la caída de civilizaciones, y de la corrupción que había infiltrado incluso los rincones más sagrados de la Iglesia. Su inmortalidad era un recordatorio constante de las fallas humanas, de las promesas rotas y de los sueños desvanecidos. El sacerdote, conmovido por la magnitud de lo que había escuchado, se enfrentaba a un dilema moral. Sabía que las confesiones del Papa no podían ser reveladas, pero también comprendía que el conocimiento que había adquirido era un arma poderosa. En sus manos, tenía la capacidad de desafiar el status quo, de desenterrar las verdades que el Vaticano había enterrado durante siglos. Sin embargo, también sabía que hacerlo podría desencadenar consecuencias inimaginables, no solo para él, sino para toda la humanidad.
En el silencio de la capilla, el sacerdote se dio cuenta de que su papel como último confesor no era solo escuchar, sino también decidir. La carga de la verdad pesaba sobre sus hombros, y en ese momento, comprendió que su destino estaba irrevocablemente ligado al del Papa inmortal. La elección que enfrentaba no era solo una cuestión de fe, sino de humanidad. Y mientras el eco de las confesiones resonaba en su mente, supo que el camino hacia la verdad sería largo y peligroso, pero también necesario para liberar al mundo de las sombras que lo habían envuelto durante tanto tiempo. En el corazón de la penumbra vaticana, donde las sombras se entrelazan con la historia, se erige un tribunal que pocos conocen: el juicio de los inmortales. Este tribunal secreto, oculto en las profundidades del Vaticano, es el encargado de decidir el destino de aquellos que han osado desafiar las leyes naturales de la vida y la muerte. Su existencia es un eco de las decisiones tomadas en el Concilio de las Sombras, donde se selló el destino del pontífice con un pacto que trasciende la comprensión humana. El juicio de los inmortales no es un tribunal común. No se rige por las leyes terrenales, sino por un código antiguo, inscrito en manuscritos que han sido celosamente guardados por generaciones de guardianes del secreto. Estos documentos, escritos en lenguas olvidadas, contienen las reglas que determinan quién merece la eternidad y quién debe ser liberado de su carga inmortal. Los jueces de este tribunal son figuras enigmáticas, elegidas no por su rango eclesiástico, sino por su conocimiento de los misterios más oscuros de la Iglesia. El proceso del juicio es un ritual en sí mismo, una ceremonia cargada de simbolismo y misterio. Los acusados, aquellos que han sido tocados por la maldición de la inmortalidad, son llevados ante el tribunal en un estado de trance, sus mentes atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los jueces, envueltos en túnicas que ocultan sus identidades, interrogan a los acusados con preguntas que resuenan en las bóvedas de la sala, buscando respuestas que solo el alma puede ofrecer. El veredicto del tribunal es inapelable. Aquellos que son considerados dignos de la inmortalidad continúan su existencia en las sombras, sirviendo a un propósito que solo los jueces comprenden. Pero para aquellos que son hallados culpables de desafiar el orden natural, el juicio es una liberación. Se les concede el descanso eterno, un retorno a la paz que les fue negada por el pacto oscuro. Este tribunal, aunque desconocido para el mundo exterior, es una pieza clave en el entramado de secretos que rodea al Vaticano. Su existencia plantea preguntas inquietantes sobre el verdadero poder que reside en las entrañas de la Iglesia, un poder que no solo gobierna sobre los vivos, sino también sobre aquellos que han trascendido la muerte. En este juego de sombras, el juicio de los inmortales es tanto un guardián como un verdugo, un recordatorio de que incluso en el corazón de la fe, las fuerzas más oscuras pueden encontrar su morada. En el corazón de la intriga que envuelve al Vaticano, el lamento de los inocentes resuena como un eco persistente que atraviesa los muros de la historia. Estas víctimas, atrapadas en el torbellino de una maldición que nunca buscaron, se convierten en testigos silenciosos de un pacto oscuro que ha trascendido generaciones. Sus voces, aunque apagadas por el tiempo, claman por justicia en un mundo que parece haber olvidado su sufrimiento. A medida que se desentrañan los secretos del Vaticano, emerge un patrón inquietante: aquellos que, sin saberlo, se cruzaron en el camino de la inmortalidad del pontífice, pagando un precio que nunca imaginaron. Familias enteras, comunidades, incluso naciones, han sentido el peso de una maldición que se extiende más allá de los confines de la fe y la razón. Estos inocentes, ajenos a las fuerzas que operan en las sombras, se convierten en piezas de un juego macabro donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo interminable. La investigación revela documentos antiguos, testimonios olvidados y relatos que han sido cuidadosamente ocultados para proteger la imagen de una institución que se presenta como el bastión de la moralidad. Sin embargo, bajo esta fachada, se esconde una verdad perturbadora: la inmortalidad del Papa no es un don divino, sino una carga que ha dejado un rastro de dolor y desesperación en su estela. Los relatos de aquellos que han sufrido las consecuencias de esta maldición son desgarradores. Desde aldeas que desaparecieron misteriosamente hasta individuos que fueron silenciados por saber demasiado, cada historia añade una capa más al misterio que rodea al Vaticano. Estos inocentes, cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente,
se convierten en un recordatorio constante de que el poder y el conocimiento, cuando se manejan sin escrúpulos, pueden tener consecuencias devastadoras. La búsqueda de justicia para estas almas perdidas se convierte en un imperativo moral. A medida que se desvela la verdad, surge una pregunta inevitable: ¿quién responderá por el sufrimiento de los inocentes? En un mundo donde las sombras parecen tener más poder que la luz, la lucha por la verdad se convierte en un faro de esperanza para aquellos que aún creen en la justicia. Este lamento, que resuena a través de los siglos, es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que, aunque las fuerzas oscuras puedan parecer invencibles, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y en esa luz, los inocentes finalmente encontrarán la paz que tanto anhelan. El despertar de la verdad comenzó como un susurro, un murmullo que se filtró a través de las grietas de la historia, desafiando el silencio impuesto por siglos de secretos bien guardados. En el corazón del Vaticano, donde las sombras se entrelazan con la luz, se gestaba una revelación que amenazaba con sacudir los cimientos de la fe y el poder. La maldición que había mantenido al Papa en un ciclo interminable de vida eterna estaba a punto de ser expuesta al mundo, y con ello, el pacto oscuro que lo sostenía. Los documentos antiguos, celosamente custodiados en las profundidades de la Biblioteca Vaticana, comenzaron a ver la luz gracias a un grupo de eruditos decididos a desentrañar la verdad. Estos textos, escritos en lenguas olvidadas y cubiertos de polvo, narraban la historia de un acuerdo sellado con entidades más allá de la comprensión humana. Un pacto que prometía la inmortalidad a cambio de un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. La evidencia era clara, pero el desafío residía en cómo presentar estos hallazgos sin desatar el caos. A medida que las investigaciones avanzaban, se descubrieron conexiones inquietantes entre el linaje papal y una antigua maldición que se remontaba a tiempos inmemoriales. Un linaje que, según los textos, estaba destinado a perpetuar el ciclo de vida eterna, asegurando que el pontífice nunca pudiera descansar en paz. Este descubrimiento planteaba preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder y la fe, y sobre cómo estos elementos se entrelazaban en un juego de sombras y luces. El mundo, ajeno a estas revelaciones, continuaba su curso, pero en los pasillos del Vaticano, la tensión era palpable. Los guardianes de estos secretos, aquellos que habían jurado proteger la verdad a cualquier costo, se enfrentaban a un dilema moral. ¿Era su deber preservar el statu quo, o permitir que la verdad emergiera, liberando al Papa de su condena eterna? La verdad, una vez desvelada, no podía ser ignorada. Era un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar lo que se daba por sentado y a explorar las profundidades de lo desconocido. La historia del Papa inmortal, con sus raíces en un pacto oscuro, se convertía en un símbolo de la lucha eterna entre el conocimiento y el poder, entre la verdad y el silencio. Y así, el despertar de la verdad marcaba el comienzo de una nueva era, una en la que las sombras ya no podían ocultar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El ciclo parecía interminable, una danza macabra entre la vida y la muerte que mantenía al Papa en un estado de perpetua vigilia. Durante siglos, el Vaticano había sido el epicentro de un secreto tan profundo que su mera existencia desafiaba la comprensión humana. La maldición que había comenzado con un pacto oscuro, sellado en las sombras de una reunión clandestina, había condenado al pontífice a una existencia sin fin, atrapado en un ciclo de inmortalidad que desafiaba las leyes naturales. Los antiguos manuscritos, guardados celosamente en las entrañas del Vaticano, hablaban de un legado de inmortalidad, un pacto con fuerzas más allá de lo terrenal. Estos textos, escritos en lenguas olvidadas, describían un ritual que vinculaba al Papa con su destino eterno, un destino sellado por un objeto sagrado escondido en las catacumbas, la reliquia prohibida. Este artefacto, imbuido con el poder de la vida eterna, era tanto una bendición como una maldición, un símbolo de la eterna condena del pontífice. En los pasillos del Vaticano, los susurros de los muros contaban historias de papas que nunca descansaban, de almas atrapadas que clamaban por liberación. El guardián de los secretos, un cardenal misterioso, conocía la verdad detrás de la maldición, pero su lealtad a la Iglesia le impedía revelarla. Mientras tanto, el eco de los condenados resonaba en la oscuridad, un lamento constante de aquellos que habían sido víctimas colaterales de este pacto impío.
La profecía del Eterno, un antiguo texto que predecía la llegada de un papa que nunca podría morir, había sido interpretada como una advertencia, un recordatorio de que el ciclo debía romperse. Sin embargo, el enigma de la sangre, un linaje secreto que conectaba al pontífice con la maldición, complicaba cualquier intento de liberación. El conjuro de los inmortales, un hechizo que aseguraba la vida eterna a un precio aterrador, había sido lanzado, y ahora el Papa se encontraba atrapado en un destino del que no podía escapar. El testigo silencioso, un monje que había visto lo imposible, guardaba un secreto que podría destruir la Iglesia. Su conocimiento era un arma de doble filo, una verdad que, si se revelaba, podría liberar al Papa de su eterna condena o sellar su destino para siempre. La sombra del hereje, un antiguo enemigo del Vaticano, buscaba desvelar esta verdad oculta, desafiando a la Iglesia y sus secretos. En el laberinto de los perdidos, pasadizos secretos bajo el Vaticano conducían a revelaciones prohibidas, a verdades que el mundo no estaba preparado para conocer. El murmullo de los espíritus, entidades que vigilaban al Papa, asegurándose de que nunca escapara su destino, era un recordatorio constante de la vigilancia eterna a la que estaba sometido. El espejo de la verdad, un artefacto que mostraba el verdadero rostro de la maldición, reflejaba no solo el horror de la inmortalidad, sino también la desesperación de aquellos que habían intentado romper el ciclo y fracasado. El susurro del pasado, recuerdos de papas anteriores, era un testimonio de los intentos fallidos de liberación, un recordatorio de que el ciclo continuaba sin cesar. El guardián de la puerta, una figura enigmática que protegía el umbral entre la vida y la muerte, era el último obstáculo en el camino hacia la liberación. El último confesor, un sacerdote que escuchaba las confesiones del Papa, descubría el horror de su inmortalidad, un secreto que pesaba sobre su conciencia como una losa. El juicio de los inmortales, un tribunal secreto que decidía el destino de aquellos que desafiaban la muerte, era la última esperanza para romper el ciclo. Sin embargo, el lamento de los inocentes, víctimas colaterales de la maldición, clamaba por justicia, un recordatorio de que el precio de la inmortalidad era demasiado alto. Finalmente, el despertar de la verdad, el momento en que el mundo comenzaba a conocer el secreto más oscuro del Vaticano, marcaba el inicio del fin del ciclo. El desenlace inevitable se acercaba, y con él, la posibilidad de liberar al Papa de su eterna condena o sellar su destino para siempre. La búsqueda de la verdad, la investigación de las sombras, era la única esperanza para romper el ciclo y liberar al pontífice de su destino inmortal.